El sol apenas se filtraba entre las nubes grises cuando Emiliano se levantó del suelo frío de la bodega abandonada donde había dormido. Se estiró, frotándose los brazos para quitarse el entumecimiento. La Ciudad de México podía ser cruel en las madrugadas, y esa había sido particularmente fría. Llevaba semanas deambulando por las mismas calles, sobreviviendo con lo que podía. Pedía comida afuera de las panaderías, juntaba monedas limpiando parabrisas y a veces tenía suerte cuando un comerciante le daba algo que no había vendido. Pero la mayoría de las veces, la suerte no estaba de su lado. Esa mañana, sin embargo, no tenía hambre. No pensaba en comida ni en frío, solo en el niño que había visto días antes, atrapado en un cuarto oscuro, con el miedo reflejado en sus ojos. Lo había reconocido al instante. Lo veía todos los días pasar por la misma calle, con su uniforme impecable y su mochila de marca. Matías Ferrer, hijo del hombre más rico que Emiliano conocía por los periódicos y los espectaculares. Cuando Matías lo vio a través de la ventana rota del almacén, su cara se iluminó por un momento. «Ayúdame», le susurró. Emiliano intentó abrir la puerta, pero antes de que pudiera hacer algo, una figura alta y sombría entró en el cuarto y se lo llevó. Desde ese día, Emiliano no había podido dormir bien. Algo dentro de él le decía que tenía que hacer algo. Y cuando vio la noticia en la televisión de la tiendita, su corazón se detuvo. Millonario Alejandro Ferrer llora la muerte de su hijo desaparecido. Policía cierra la investigación tras encontrar pertenencias del menor en el río. Matías no estaba muerto. Lo sabía, pero nadie lo iba a escuchar. La policía había dado por cerrada la investigación tras pruebas concluyentes. Al menos, eso era lo que decían. Una mochila flotando en un río y un zapato encontrado en la orilla habían sido suficientes para convencer a los medios de comunicación, pero no a Alejandro. Su abogado le había advertido: «No puedes luchar contra la narrativa oficial sin pruebas reales. Necesitamos algo más». A menos que interrumpiera el funeral, la prensa rodeaba la iglesia como si fuera un espectáculo. Alejandro Ferrer, con su traje negro impecable, estaba de pie junto al altar, con el rostro inquebrantable, como si la tristeza no pudiera tocarlo. Pero cualquiera que lo mirara bien podía ver el dolor en sus ojos. No había lágrimas, no las derramaba en público. Había crecido aprendiendo que un hombre fuerte no se quiebra, pero por dentro estaba destruido. Desde la muerte de su esposa, Matías era lo único que le quedaba, pero lo había perdido. Se sentía culpable, no había estado allí. Se había aferrado al trabajo, dejando que su hijo se criara más con niñeras y maestros particulares que con él. Se convencía de que le daba lo mejor, pero ahora se daba cuenta de que eso no era suficiente. El sacerdote comenzó la última oración cuando, de repente, un grito rasgó el silencio de la iglesia. «Señor, su hijo no está muerto. Yo lo vi». Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. Un niño sucio y desaliñado se abrió paso entre los asistentes. Su ropa estaba gastada, sus zapatos apenas tenían suela, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Los guardias se movieron de inmediato, listos para sacarlo, pero Alejandro levantó una mano. «Déjenlo hablar». Emiliano tragó saliva. Su oportunidad era ahora. «Vi a Matías», dijo sin titubear. «Está vivo». Los murmullos estallaron en la iglesia. Algunos lo miraban con lástima, otros con fastidio. Alejandro, en cambio, frunció el ceño. No podía permitirse creer en palabras al azar. «Eso no es posible», dijo con voz fría. «¿Quién eres tú? ¿Qué ganas con esto?» Emiliano tragó saliva. Sabía que no le creerían fácilmente. «Lo vi en un almacén, pidiendo ayuda», insistió. «No está muerto». Alejandro negó con la cabeza. ¿Un niño de la calle diciéndole que su hijo estaba vivo? ¿Cuántas veces le habían intentado vender mentiras? No podía permitirse caer en una ilusión. «No sé qué pretendes, pero me dijo que te dijera código 5. El aire pareció congelarse. Alejandro sintió como si un puño le apretara el pecho. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Código 5. La clave que Matías usaba cuando estaba en peligro. Los murmullos cesaron. Todo se redujo a un solo instante. Alejandro avanzó hacia Emiliano, lo miró de cerca y dijo con voz baja, firme, temblorosa: «Dime todo lo que sabes». Emiliano sintió el peso de todas las miradas sobre él. El millonario que tenía enfrente no parecía el tipo de persona que perdía el control fácilmente, pero en ese momento
Algo en su expresión cambió. No era enojo, no era incredulidad, era miedo. ¿Dónde lo viste?, preguntó Alejandro, con la voz baja pero afilada. El sacerdote carraspeó incómodo por la interrupción del funeral, pero nadie le prestó atención. La prensa ya tenía sus cámaras enfocadas en la escena. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos con expresión escéptica, otros con interés genuino. Emiliano tragó saliva. Sabía que si decía algo mal lo ignorarían, o peor, lo echarían antes de poder explicar. «Hace 3 días», dijo con la voz más firme que pudo. «Estaba en un almacén abandonado en la zona de la central de abastos. Me vio a través de una ventana rota y me pidió ayuda». Alejandro no parpadeó. Su mandíbula estaba tensa. «¿Cómo sabes que era él?» Lo veía todas las mañanas cuando pasaba por la panadería con su chofer. Siempre llevaba una mochila azul con un parche de un rayo en la esquina. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Matías tenía esa mochila. La había elegido él mismo en un viaje que hicieron a Monterrey, cuando su hijo aún se emocionaba por cosas pequeñas como esa. Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza, pero no podía permitirse creer tan rápido. «¿Viste a alguien más con él?», Emiliano asintió. «Un hombre grande, de cabello corto. No le vi bien la cara, pero cuando llegó, Matías dejó de hablar y se quedó quieto. Se lo llevó y no lo volví a ver». Alejandro apretó los puños. Si había una posibilidad, aunque fuera mínima, de que Matías estuviera vivo, no iba a ignorarla. «Necesito que me lleves ahí». «No puedo», respondió Emiliano, encogiéndose de hombros. Alejandro frunció el ceño. «¿Por qué no?». «Porque cuando regresé al otro día el lugar estaba vacío. El silencio en la iglesia se hizo más pesado». Emiliano vio cómo el rostro de Alejandro se endureció, como si la esperanza que había brotado se evaporara de inmediato. Pero Emiliano no había terminado de hablar. «Aún así, sé por dónde empezar a buscar». Alejandro entrecerró los ojos. No confiaba en nadie, menos en un niño que apareció de la nada en el funeral de su hijo. Pero lo que había dicho, el código, la mochila, no eran datos al azar. No podía ignorarlo. «Espérenme en la camioneta», ordenó a sus guardias, señalando a Emiliano. «Nos vamos ahora». «Señor Ferrer», intervino el sacerdote. «¿Está seguro de que quiere hacer esto?». Alejandro giró la cabeza con una mirada afilada. «Mi hijo podría estar vivo. No me quedaré aquí viendo cómo entierran un ataúd vacío». Dicho eso, salió de la iglesia con pasos firmes. Emiliano lo siguió sin decir nada, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien lo estaba escuchando. El rugido del motor de la camioneta de Alejandro retumbaba en el silencio incómodo que se había instalado entre él y Emiliano. Sentado en el asiento trasero, el niño miraba por la ventana con los dedos tamborileando sobre su rodilla. Sabía que cualquier palabra equivocada podría hacer que el millonario lo echara de su auto y lo dejara en la calle otra vez. Alejandro, en cambio, tenía la vista fija en la carretera. Su mente trabajaba rápido. ¿Y si todo era una mentira? ¿Un truco para sacarle dinero? No sería la primera vez que alguien intentaba aprovecharse de él. Pero entonces recordaba el código. Matías jamás se lo habría dicho a un extraño. «Dijiste que el almacén estaba vacío cuando volviste», dijo de repente, rompiendo el silencio. «¿Cómo sabes que hay algo más ahí?». Emiliano se encogió de hombros. «Porque vi huellas. Llantas de una camioneta. Alguien se llevó todo, pero se fue con prisa. Había cosas tiradas en el suelo». Alejandro asintió lentamente. No era una prueba definitiva, pero sí un comienzo. «Llévame ahí». Emiliano asintió y le indicó al chofer la dirección. La camioneta se detuvo frente a un terreno baldío con un viejo almacén de lámina. A simple vista, el lugar no parecía más que un montón de escombros olvidados. Alejandro salió del auto y Emiliano lo siguió. El aire olía a metal oxidado y basura húmeda. «Aquí lo vi», dijo Emiliano señalando la ventana rota. Alejandro se acercó y observó el interior. El espacio estaba vacío, pero el suelo aún tenía rastros de algo, pisadas. Alguien había estado ahí recientemente. Dio un paso hacia la puerta empujándola con fuerza. Se abrió con un rechinido. Adentro, el lugar estaba sucio, pero había marcas que indicaban que algo había sido arrastrado recientemente. Cerca de la pared, Alejandro notó algo que le heló la sangre. Un pedazo de tela azul, con un pequeño rayo en la esquina. Se agachó y lo recogió con manos temblorosas. Era de la mochila de Matías. «¿Ves? No te mentí», murmuró Emiliano. Alejandro cerró los ojos un instante,
Matías había estado aquí. ¿Qué más viste?, preguntó con voz tensa. Emiliano miró a su alrededor, recordando. Había una caja de cartón en la esquina. No sé qué tenía dentro, pero estaba ahí cuando vi a Matías. Alejandro miró el suelo. Efectivamente, el polvo tenía una marca rectangular, como si algo hubiera estado ahí por mucho tiempo antes de ser movido. Un sonido de pasos los hizo girar. Alejandro se tensó. Un hombre en harapos apareció en la entrada. «Oigan, ¿qué hacen aquí?», gruñó. Alejandro se adelantó con el pedazo de mochila en la mano. «¿Has visto a alguien aquí recientemente?». El hombre lo miró con recelo. Tal vez, si tuviera algo a cambio, podría recordar. Alejandro sacó un billete de su cartera y se lo extendió. El hombre lo tomó con rapidez. «Vi una camioneta negra hace 2 días. Un tipo grande entró y salió con prisa. No vi a nadie más». «¿Hacia dónde se fue?». El hombre señaló la carretera al norte. Alejandro apretó los dientes. Ya tenía una dirección. «Nos vamos», le dijo a Emiliano. Se dieron la vuelta y salieron. Esta vez, Alejandro no tenía dudas. Matías estaba vivo y lo iba a encontrar. Alejandro se sentó en la camioneta con la mandíbula apretada, aferrando el pedazo de tela entre sus dedos. Su mente estaba en un torbellino. Había estado aquí. Matías había estado aquí. Y ahora, alguien lo tenía. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Emiliano desde el asiento trasero con cautela. Alejandro no respondió de inmediato. Su instinto le decía que fuera directo a la policía, pero sabía cómo funcionaban las cosas. Ya habían cerrado el caso. No iban a mover un solo dedo. Si quería recuperar a su hijo, tendría que hacerlo él mismo. Tomó su teléfono y marcó un número. «Diego, necesito que rastrees una camioneta negra que salió de la central de abastos hace 2 días. Puede haber tomado la carretera al norte». «Voy a necesitar más que eso, jefe», respondió la voz de su jefe de seguridad. Alejandro pasó una mano por su cara. «Busca cualquier grabación de cámaras en la zona. Algo tiene que aparecer». Colgó y suspiró. Cada segundo perdido era un segundo en el que Matías seguía lejos de él. Emiliano lo observó de reojo. «¿Quién crees que se lo llevó?». Alejandro se quedó en silencio. No quería decirlo en voz alta, pero en el fondo ya lo sabía. No tardaron en llegar a su oficina privada, un elegante edificio de cristal en el centro de la ciudad. Emiliano se sintió fuera de lugar en cuanto entró. Las paredes eran impecables. La gente caminaba con prisa, vestida con ropa cara, sin siquiera voltear a verlo. «Quédate aquí», le dijo Alejandro antes de entrar en una sala de vigilancia con pantallas mostrando diferentes calles de la ciudad. Diego, su jefe de seguridad, ya estaba allí, revisando las grabaciones. «Lo encontré», dijo sin rodeos. Alejandro se acercó. En la pantalla se veía una camioneta negra alejándose del almacén. «Dame las placas». Diego tecleó con rapidez. En segundos, una ficha de registro apareció en la pantalla. El nombre del dueño se clavó en el estómago de Alejandro como un golpe. Esteban Ferrer, su hermano. Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Cuánto tiempo ha estado usando esa camioneta? Según los registros, la compró hace 6 meses. Alejandro dio un paso atrás como si necesitara procesarlo. Su propio hermano tenía a Matías. 1.000.000 de preguntas le pasaron por la cabeza. ¿Por qué? ¿Venganza? ¿Dinero? ¿Algo peor? Tomó su celular y marcó un número que no había marcado en años. El número estaba desconectado. Se quedó inmóvil, sintiendo que su respiración se volvía pesada. Su hijo estaba en manos de un hombre que conocía demasiado bien. Pero Esteban también conocía a Alejandro. Cuando llegaron al rancho, no lo encontraron allí. La camioneta negra aún estaba estacionada, pero la casa estaba vacía. Había huellas frescas en el suelo y la puerta trasera estaba abierta de par en par. «Se fue hace poco», murmuró Diego. Y sabía que Esteban no se detendría por voluntad propia. «Encuentra su última ubicación», ordenó con voz tensa. «Voy por mi hijo». Alejandro salió de la oficina con pasos firmes, con el teléfono aún apretado en la mano. Su respiración era pesada y la rabia se mezclaba con la adrenalina en su sangre. Esteban, su propio hermano. ¿Cómo había llegado a esto? Emiliano lo esperaba en el vestíbulo, sentado en una de las sillas de cuero que claramente no estaban diseñadas para alguien como él. En cuanto vio la expresión en el rostro de Alejandro, supo que algo había cambiado. «¿Qué pasó?» «Ya sé quién lo tiene», respondió Alejandro sin mirarlo. «¿Quién?» Alejandro se quedó en silencio por un momento, con la mandíbula apretada. Finalmente, exhaló con frustración. «Mi hermano».
Emiliano parpadeó. Eso no era lo que esperaba. ¿Tu hermano? Alejandro no respondió. Solo se dirigió a la puerta, con Emiliano siguiéndolo sin hacer más preguntas. La camioneta avanzaba por la autopista, mientras Alejandro revisaba los registros en su teléfono. Diego había rastreado la última ubicación de la camioneta de Esteban, una propiedad en las afueras de la ciudad. Alejandro conocía ese lugar. Era un viejo rancho que perteneció a su familia hace años. «Si es tu hermano, ¿por qué haría esto?», preguntó Emiliano con cautela. Alejandro tardó en responder. «Dinero», dijo finalmente. «Lo saqué de la empresa hace años. Nunca lo superó». Emiliano lo miró de reojo. «¿Y por qué lo sacaste?». Alejandro giró la cabeza y lo miró por un instante, como si estuviera decidiendo si responder o no. Finalmente, volvió la vista al frente. «Porque me robó». El silencio cayó sobre la camioneta. Emiliano no preguntó más. Cuando llegaron a la entrada del rancho, Alejandro se detuvo a un costado del camino y apagó el motor. Desde donde estaban, podían ver la vieja casa de madera al fondo del terreno. No había luces, pero había una camioneta negra estacionada cerca. La camioneta. Alejandro sintió que la rabia le quemaba el pecho. «No quiero que salgas de la camioneta», le dijo a Emiliano sin mirarlo. El niño frunció el ceño. «¿Y si necesitas ayuda?». Alejandro soltó una risa seca. «No necesito que un niño me cuide. Ya lo hice una vez». Alejandro lo miró de reojo. Emiliano sostenía su mirada, desafiante. Finalmente, Alejandro suspiró. «Quédate atrás de mí, y si algo sale mal, corres». Emiliano asintió sin decir nada. Cruzaron el terreno con pasos silenciosos. Alejandro conocía ese rancho. Había jugado ahí cuando era niño. Sabía que la puerta trasera daba directo a la cocina. Si Matías estaba ahí, lo sacaría por esa salida. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Diego. «Tengo la ubicación. No llames a la policía todavía. Primero necesito verlo». Se acercaron lentamente. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Puso una mano en la puerta trasera y la empujó lentamente. El sonido de un pestillo deslizándose se escuchó en la casa. Alejandro y Emiliano se quedaron quietos. Alguien estaba dentro, y lo sabían. Alejandro sintió su respiración volverse pesada. Sabían que estaban ahí. Se giró y le hizo una señal a Emiliano para que se quedara atrás. El niño no discutió. Sabía que en ese momento cualquier movimiento en falso podría costarles caro. Desde el interior de la casa se escucharon pasos acercándose. Luego, un sonido metálico. Un arma siendo cargada. «Sal de ahí, hermano». La voz de Esteban resonó en la oscuridad. «Sé que eres tú». Alejandro cerró los ojos por un segundo, conteniendo su furia. No podía perder el control. Empujó la puerta con calma y entró. El aire dentro de la casa estaba cargado. Olía a humedad y polvo, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Pero lo único que Alejandro veía era a Esteban, de pie en el centro de la sala, sosteniendo un revólver con la mano firme. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera no fue el arma. Fue la puerta cerrada detrás de Esteban. Sabía que detrás de esa puerta estaba Matías. «Déjalo ir», exigió Alejandro, su voz baja pero afilada. Esteban sonrió con amargura. «No tan rápido». Alejandro sintió cómo la ira le quemaba el pecho. «Es un niño, Esteban. No te atrevas a hacerle daño». «No pienso hacerle daño, pero tampoco pienso regalarlo», dijo Esteban dando un paso adelante. «Lo quiero todo, Alejandro. No un rescate de emergencia. Quiero recuperar lo que me quitaste». Alejandro apretó los dientes. Lo sabía. «Te saqué de la empresa porque robaste. Me sacaste porque nunca soportaste que yo también tuviera éxito», rugió Esteban. «Siempre fuiste el favorito, el hijo perfecto, el que lo tuvo todo. ¿Y qué hiciste? Me dejaste sin nada». Alejandro lo miró sin pestañear. «No te dejé sin nada. Tú te lo buscaste». El silencio se hizo denso. Esteban respiraba con dificultad. Por primera vez su mano tembló sobre el arma. Alejandro vio su oportunidad. «Tienes dos opciones, Esteban», dijo con calma. «Puedes tomar el dinero y desaparecer, o puedes terminar en la cárcel». Esteban se rió, pero su risa sonó rota. «¿De verdad crees que voy a confiar en ti?». Alejandro sostuvo su mirada. «Te conozco. No eres un asesino». Esteban entrecerró los ojos. Por un instante, Alejandro creyó que había llegado a él, pero entonces una piedra rompió una ventana. El sonido fue un estallido en la oscuridad. Esteban se giró confundido y Alejandro aprovechó el momento.
se lanzó sobre él. El arma cayó al suelo con un golpe seco. Los dos forcejearon, pero Alejandro tenía la ventaja. Esteban ya no era tan fuerte como antes. De repente, la puerta trasera se abrió de golpe. Diego y 2 hombres más entraron con armas en mano. Esteban levantó las manos, derrotado. Todo había terminado. Alejandro jadeó, sintiendo cómo su pecho subía y bajaba con rapidez. Luego, sin perder más tiempo, corrió hacia la puerta cerrada. La abrió de un empujón. Matías estaba ahí, su hijo, débil, asustado, pero vivo. Y en ese momento, Alejandro supo que no volvería a perderlo. Alejandro corrió hacia Matías y cayó de rodillas frente a él. Su hijo estaba vivo. Lo miró con urgencia, buscando heridas, algún signo de daño. El niño estaba pálido, ojeroso, con la ropa sucia y la mirada perdida, pero respiraba. Seguía ahí. «Matías», susurró Alejandro con la voz entrecortada. Esperaba que el niño corriera a sus brazos, que rompiera en llanto al verlo, pero no lo hizo. Matías solo lo miró. Su expresión no era de alivio, era de desconfianza. Alejandro sintió un nudo apretarse en su garganta. «Vamos a casa», dijo suavemente, extendiendo una mano. Matías tardó en reaccionar. Miró la mano de su padre y luego su rostro. No se movió. «¿Por qué viniste?», preguntó, su voz ronca. Alejandro parpadeó. «Para salvarte». Matías frunció el ceño. «Pero no viniste antes». El golpe fue más fuerte que cualquier puñetazo. Alejandro sintió que su pecho se oprimía. Su hijo, su propio hijo, no confiaba en él. «No sabía dónde estabas». «No te importó», interrumpió Matías, su voz baja, fría. Alejandro abrió la boca pero no supo qué responder. Un ruido detrás de él lo hizo girar. Emiliano estaba en la puerta, observando en silencio. Matías lo vio. Por primera vez, sus ojos cambiaron, se ablandaron. «Tú», susurró. Emiliano se acercó con cautela. «Te dije que encontraría ayuda». Matías tragó saliva. Sus labios temblaron. Matías miró a Emiliano. Sus labios temblaron. Quería moverse, pero sus pies no reaccionaban. «Tú», susurró. Emiliano se acercó con cautela, pero no demasiado. «Te dije que encontraría ayuda». Matías no se lanzó a sus brazos de inmediato. Solo asintió, bajando la mirada. Dio un paso, luego otro, y después, lentamente, se acercó. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Su hijo había estado secuestrado por días. Había pasado hambre, miedo, frío, y el único en quien confiaba era un niño de la calle. No en él, no en su padre, en Emiliano. Alejandro bajó la cabeza. Había recuperado a su hijo, sí, pero no estaba seguro de haberlo salvado. El camino de regreso a la ciudad fue tenso. Matías no dijo una palabra. Alejandro lo observaba por el espejo retrovisor, esperando que hablara, que preguntara algo, que le dijera cómo se sentía. Pero su hijo solo miraba por la ventana, con la mirada vacía. Junto a él Emiliano también guardaba silencio, pero su presencia era diferente. Matías no se apartaba de él. Cada vez que la camioneta pasaba por un bache, Matías se sobresaltaba, pero en lugar de buscar refugio en su padre, se aferraba al brazo de Emiliano. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Se obligó a mantenerse enfocado en la carretera. Su prioridad era llevarlo al hospital. «Vamos a que te revisen», dijo finalmente. Matías no respondió. Alejandro respiró hondo. «Solo para asegurarnos de que estás bien». «Nada». «Matías». El niño parpadeó, como si apenas hubiera notado que su padre le hablaba. «¿Qué?». Alejandro sintió que el alma se le caía al suelo. Era su voz, pero no sonaba como su hijo. «Vamos al hospital», repitió más despacio. Matías asintió, pero sin entusiasmo, como si no le importara. Alejandro apretó el volante. Su hijo estaba ahí, físicamente, pero algo en él había cambiado. Y lo peor era que no sabía cómo arreglarlo. Cuando llegaron al hospital, los médicos actuaron de inmediato. Le hicieron pruebas, le tomaron la presión, revisaron su estado físico. No tenía heridas graves, solo deshidratación y fatiga. «Estará bien con descanso y comida», dijo el doctor. «Pero...». Alejandro levantó la vista. «¿Pero qué?». El doctor dudó. Miró a Matías, que estaba sentado en la camilla, sin reaccionar. «Necesita apoyo emocional. Ha pasado por un trauma». Alejandro asintió lentamente. Sabía que eso era cierto. Se acercó a su hijo y se sentó en la orilla de la camilla. «Nos vamos a casa».
Matías lo miró por primera vez en toda la consulta. No con alegría, no con alivio, con desconfianza. ¿Para qué?, preguntó. Alejandro sintió que su respiración se atascaba en su pecho. Para que descanses, para que estemos juntos. Matías sostuvo su mirada por unos segundos. Luego bajó la vista y murmuró: estábamos juntos antes, y eso no sirvió de nada. Alejandro sintió el golpe como una bofetada. No sabía qué decir, pero en la puerta del cuarto, Emiliano observaba la escena en silencio. Y cuando Matías se bajó de la camilla, caminó hacia él, no hacia su padre. Alejandro cerró los ojos por un momento. Había rescatado a su hijo, pero aún no lo había recuperado. La camioneta avanzaba por las calles de la ciudad, pero dentro del vehículo, el ambiente era tan denso que parecía que nadie respiraba. Alejandro conducía en silencio. Cada tanto miraba a Matías por el espejo retrovisor, esperando una señal, cualquier cosa que le dijera que su hijo estaba volviendo a él. Pero Matías no decía nada. Emiliano iba sentado a su lado, y Alejandro no pudo evitar notarlo. Matías solo se movía cuando Emiliano lo hacía, solo reaccionaba cuando él hablaba. El camino hasta la casa de los Ferrer no fue largo, pero para Alejandro se sintió eterno. Cuando cruzaron las enormes rejas de la mansión, Emiliano miró por la ventana con los ojos bien abiertos. Nunca había visto una casa tan grande. Era como un castillo en medio de la ciudad. Matías, en cambio, ni siquiera volteó. Cuando entraron, Alejandro le indicó a Matías que fuera a su habitación a descansar. «Mañana hablaremos», dijo con suavidad. Matías no respondió. Simplemente subió las escaleras sin mirar atrás. Alejandro lo siguió con la mirada hasta que desapareció en el pasillo. «¿Siempre has sido así de callado?», preguntó Emiliano. Alejandro suspiró y se frotó la cara con las manos. «No, antes no». Emiliano se quedó en silencio. Sabía que Matías había cambiado, y también sabía que Alejandro lo veía, pero no tenía idea de cómo arreglarlo. Alejandro se dejó caer en un sillón. Por primera vez en días, sintió el peso del cansancio en su cuerpo. «¿Tienes hambre?», preguntó de repente, mirando a Emiliano. El niño frunció el ceño. «¿Por qué?». Alejandro levantó una ceja. «Porque quiero que comas». Emiliano dudó. No estaba acostumbrado a recibir nada sin tener que pedirlo o pelear por ello. Finalmente se encogió de hombros. «Supongo». Alejandro llamó a una de las empleadas y pidió algo de comida. Cuando trajeron un plato con carne y arroz, Emiliano lo miró como si nunca hubiera visto algo así en su vida. No esperó una segunda invitación. Agarró el tenedor y empezó a comer como si no hubiera mañana. Alejandro lo observó en silencio. «¿Cómo terminaste en la calle?», preguntó de repente. Emiliano se detuvo. No estaba acostumbrado a que alguien le preguntara eso. Se encogió de hombros. «Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. Mi papá se fue. ¿No tienes familia?». «No que me quiera». Alejandro asintió lentamente. No dijo nada más. Solo observó cómo Emiliano comía. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se dio cuenta de algo. Había traído a Matías de vuelta a casa. Pero el único que realmente parecía agradecido de estar ahí era Emiliano. El reloj marcaba la medianoche cuando Alejandro pasó por el pasillo en dirección a la habitación de Matías. No podía dormir. Su mente no dejaba de repetirse la misma pregunta. ¿Cómo recuperarlo? Al llegar a la puerta, dudó un momento antes de girar el picaporte. Quería verlo, asegurarse de que estaba bien, pero cuando abrió la puerta, se detuvo. Matías no estaba dormido. Estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas con la mirada perdida en la oscuridad. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. «Matías», susurró, dando un paso dentro. Su hijo no reaccionó. Alejandro se acercó con cautela, sentándose en la orilla de la cama. «Sé que esto es difícil», dijo suavemente, «pero estás en casa ahora. Estás a salvo». Matías parpadeó lentamente. «¿Seguro?». Alejandro sintió un escalofrío. «Sí». El niño bajó la vista. Jugó con los hilos sueltos de su pijama, como si dudara en hablar. Antes también creía que estaba a salvo. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Alejandro abrió la boca, pero no encontró nada que pudiera decir para responder a eso, porque su hijo tenía razón. Antes, Matías había vivido en una casa grande, con todas las comodidades del mundo, y aún así lo habían secuestrado. No podía simplemente decirle que todo estaría bien. Matías no le creería.
Un ruido en el pasillo rompió el silencio. La puerta de la habitación de huéspedes se abrió y Emiliano apareció en el marco, frotándose los ojos con una mano. «No puedo dormir», murmuró, bostezando. Matías levantó la cabeza. Por primera vez en toda la noche, sus ojos cambiaron. «¿Quieres quedarte aquí?», preguntó en voz baja. Alejandro contuvo la respiración. Era la primera vez que Matías hablaba con alguien por voluntad propia desde que lo habían rescatado. Emiliano dudó por un segundo. Luego asintió y caminó hasta la cama. Alejandro los miró acomodarse sin decir nada. Sabía que su hijo no confiaba en él, pero confiaba en Emiliano. Y eso tenía que ser suficiente por ahora. Se levantó sin hacer ruido y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Mientras caminaba de regreso a su propio cuarto, solo tenía un pensamiento en la cabeza. Tenía que hacer algo. No podía simplemente esperar a que Matías lo perdonara. Tenía que recuperar a su hijo. Y esta vez no iba a fallarle. El amanecer cubría la ciudad con un resplandor dorado cuando Alejandro bajó a la cocina. No había dormido. Su mente seguía atrapada en la imagen de Matías, sentado en la oscuridad de su habitación, con miedo de cerrar los ojos. Cuando entró en la cocina, se sorprendió al ver a Emiliano sentado en la mesa, con un vaso de leche y un pan en la mano. «Madrugaste», dijo Alejandro sirviéndose un café. Emiliano se encogió de hombros. «Siempre me despierto temprano». Alejandro se apoyó en la barra observándolo. Había algo en ese niño que no dejaba de sorprenderlo. Vivía en la calle, había pasado hambre, frío, soledad, y aún así seguía ahí, sobreviviendo. Emiliano mordió el pan y luego miró a Alejandro con curiosidad. «¿Qué vas a hacer ahora?». Alejandro frunció el ceño. «¿Sobre qué?». «Sobre Matías». Alejandro suspiró. «No tengo la menor idea». Emiliano se quedó en silencio por un momento. Luego bajó la mirada al pan en su mano. «Matías no está enojado contigo». Alejandro levantó la cabeza, sorprendido. «¿Ah, no?». Emiliano negó con la cabeza. «Está asustado». Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo también me sentí así». Alejandro se quedó en silencio. Esa respuesta le dolió más de lo que esperaba, porque significaba que Emiliano entendía a su hijo mejor que él. Antes de que pudiera decir algo más, Matías apareció en la puerta. «Papá». Alejandro se enderezó. Era la primera vez que lo llamaba así desde que había regresado. «Dime, hijo». Matías entró con pasos lentos pero seguros, se detuvo al lado de Emiliano y luego levantó la mirada. «Quiero que Emiliano se quede aquí». El silencio fue inmediato. Alejandro miró a su hijo, luego a Emiliano. El niño de la calle bajó la cabeza, como si no supiera qué decir. «No tienes que hacerlo», murmuró, pero Matías no se movió. «Quiero que se quede». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Matías aún no lo había perdonado, aún no confiaba en él, pero esto era un paso. Inspiró hondo y asintió. Alejandro tomó aire antes de hablar. «Emiliano», dijo con voz calmada, «te gustaría quedarte aquí por un tiempo, hasta que encontremos una solución». Emiliano parpadeó. No era la respuesta que esperaba. ¿Solo por un tiempo? Alejandro le sostuvo la mirada. Sabía que no era tan simple. «Quiero que te quedes, pero tenemos que hacer las cosas bien. Adoptarte no es algo que se haga de la noche a la mañana». Emiliano asintió lentamente. «¿Pero me vas a echar después?». Alejandro sonrió negando con la cabeza. «No, Emiliano, no voy a dejar que vuelvas a la calle». Alejandro asintió. Matías también. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en esa casa empezó a sentirse como un verdadero hogar. El sol de la tarde bañaba la casa con una luz cálida, mientras Alejandro observaba a Matías y Emiliano desde la terraza. La escena que tenía enfrente era algo que jamás había imaginado. Matías, que días atrás no hablaba, no sonreía y apenas reaccionaba a su presencia, ahora estaba en el jardín pateando un balón con Emiliano. No hablaban mucho, pero se entendían. Alejandro apoyó los codos en la barandilla, exhalando con cansancio. El camino hasta aquí no había sido fácil. Había pasado noches enteras sin dormir, intentando encontrar la manera de reconstruir la confianza de Matías. No había respuestas mágicas ni soluciones rápidas, pero estaba dispuesto a intentar. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. «¿Sigues espiándonos?», preguntó Emiliano, cruzándose de brazos con una sonrisa leve. Alejandro soltó una risa nasal. «Solo observando». Emiliano lo miró con curiosidad. Luego miró a Matías, que seguía jugando solo con el balón.
Va a tomar tiempo. Alejandro asintió lentamente. Lo sé. Emiliano giró la cabeza para mirarlo. Pero al menos lo estás intentando. Alejandro le sostuvo la mirada. Esas palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque venían de un niño que, hasta hacía unos días, no tenía a nadie, y ahora, sin decirlo en voz alta, se estaba convirtiendo en parte de la familia. ¿Y tú?, preguntó Alejandro. Emiliano parpadeó. ¿Qué hay conmigo? Alejandro apoyó las manos en la baranda y lo miró con seriedad. ¿Cómo te sientes aquí? Emiliano se quedó en silencio. Miró la casa, el jardín, el balón rodando en el césped. Finalmente, encogió los hombros y dijo con una media sonrisa, «Mejor que en la calle». Alejandro soltó un suspiro de alivio. No era un gracias, no era un te debo todo, pero era suficiente. Matías se acercó en ese momento, con la respiración agitada después de correr tras el balón. Miró a Emiliano, luego a Alejandro, y sin pensarlo demasiado dijo, «Papá, ¿juegas con nosotros?» Alejandro parpadeó. Era la primera vez que su hijo le pedía algo desde que lo habían rescatado. Su corazón se aceleró. Miró a Emiliano, quien solo alzó las cejas como diciendo, «¿Qué esperas?» Alejandro se rió por lo bajo y bajó las escaleras. Matías le pasó el balón, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Ferrer sintió que tenía una segunda oportunidad, y esta vez no iba a desperdiciarla. A wealthy CEO orchestrates a deceptive test of love by pretending to lose everything, hoping to discover if the humble waitress he's fallen for truly cares for him beyond his fortune. As his elaborate lie unfolds, he discovers she has secrets of her own, a struggling brother with a criminal past she's desperately trying to help. When their mutual deceptions collide, trust shatters, forcing them apart. Through genuine transformation and redemption, the once cynical millionaire learns that authentic love requires vulnerability, not tests, while finding purpose helping others. This touching, emotional journey explores second chances, forgiveness, and the courage to love without fear in this compelling romantic story about finding true connection across different worlds. La vida nos da segundas oportunidades, pero solo si estamos dispuestos a tomarlas. ¿Qué harías si descubrieras que alguien en quien confiaste te traicionó, pero de esa misma traición nació un lazo más fuerte que cualquier otro? La historia de Alejandro, Matías y Emiliano nos enseña que la familia no siempre es la que nos toca, sino la que elegimos construir. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like y compartir el video para que más personas la conozcan. Tu opinión es importante para nosotros. ¿Qué harías en el lugar de Alejandro? Cuéntanos en los comentarios, y si te gustan estas historias llenas de emoción y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Queremos saber desde qué país nos estás viendo.